Esperanza para hoy. Esperanza para hoy. En Ezequiel capítulo 33, el verso 10 dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, que a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? Interesante. Dios le dice a Ezequiel, tú dile a la casa de Israel. La casa de Israel ha dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados llegaron al punto de que nos estamos pudriendo. Y entonces preguntan, ¿cómo pues viviremos? El nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios, que de hecho fue para el ministerio profético precisamente que Dios llamó a Ezequiel. Ezequiel en todo el libro usa visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo que está exiliado en ese momento. Él comienza su ministerio a la edad de 30 años, entre los años 593 y 592 antes de Cristo. Y su ministerio se extendió por lo menos 22 años, hasta el año 571 y 70. Recuerden que en esa época, antes de Cristo, los años iban decreciendo, ¿no? Interesante es que Ezequiel era contemporáneo también con el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías era como alrededor de unos 20 años mayor que Ezequiel. Y también era contemporáneo con el profeta Daniel. Y Daniel tenía más o menos la misma edad que tenía Ezequiel. Y Ezequiel menciona incluso a Daniel como el profeta ya conocido. En este pasaje bíblico podemos ver que Israel está razonando, está pensando, está cuestionándose las cosas. Hoy día esto nos conviene porque hoy día la gente va hacia adelante, comete todos los pecados que quieran, vive como les da la gana. Las consecuencias del pecado los pudre y no tienen ni siquiera la capacidad para razonar sobre eso. Como que hemos entrado nuevamente hacia el pasado, como la época de la sin razón, como que la gente no quiere razonar. Como que la gente cogió la mente y la estacionó en algún lugar y no la usa para nada. Pero el pueblo de Israel está diciendo, estamos sujetos a muerte. Hay un juicio sobre nosotros que es inevitable. Estamos en una condición desesperada. Estamos en una condición sin futuro. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué responde Dios? En el próximo verso, el 11, Dios dice, diles, le dice a Ezequiel, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice el Señor Dios, apártense de sus malos caminos. Es otra manera de decir, arrepiéntanse, ¿no? Recuerda que el arrepentimiento es un cambio de la manera de pensar. Y el Señor le hace una pregunta a ellos, ¿por qué morirán, oh causa de Israel? Casa de Israel. ¿Qué es lo que Dios realmente está diciendo? Yo no me complazco ver los malvados morir por su pecado. Yo no me complazco en ver las condiciones que ustedes se encuentran. Yo lo que deseo es que se arrepientan y que vivan. Y aquí vemos esa combinación
maravillosa de la compasión de Dios en conjunto con las demandas divinas de su santidad. Ofrece arrepentimiento y perdón para todos. Así que la respuesta de Dios a la pregunta, ¿cómo pues viviremos?, es arrepiéntanse y sean salvos. A todos Dios le ofrece el arrepentimiento y el perdón. Ahora nosotros como iglesia, si queremos ser efectivos en el mundo de hoy, en la cultura de hoy, tenemos que aceptar varias cosas y tenemos que aprender varias cosas que son necesarias. Hoy día estamos viviendo de tal manera que a veces pensamos que tenemos que pre-evangelizar para poder evangelizar. Preparar a la gente para que las podamos luego evangelizar. El libro de Ezequiel nos presenta a Jesucristo y nos presenta a Jesucristo como el aliento que da vida. El aliento que da vida. Ahora, tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, en esta época que nos ha tocado vivir de la historia de la humanidad, necesitamos hacer varias cosas. Toma nota, o después puedes ver el mensaje grabado, tomar las notas si puedes tomarlas hoy. En primer lugar, tenemos que familiarizarnos con las profundidades de la desesperación y de la depravación que son el resultado de una vida sin Cristo. El resultado de una vida sin Cristo, no importa la posición social, no importa los doctorados que tengas, no importa los PhD que tú tengas, tu situación es de depravación y tu situación es de desesperación. Y la iglesia necesita entender eso. A la vida, gente que están sin Cristo, esa es su condición, esa es su situación. La iglesia necesita entender algo más. Necesitamos entender que la fe cristiana no es solo un asunto personal. Sí, Dios es un Dios personal. Sí, Dios nos perdona personalmente. Sí, Dios nos salva personalmente. Pero también el cristianismo es un marco de referencia. Y es un marco de referencia ¿para qué? Para entender, para comprender quién es Dios, para entender y comprender la creación, para poder entender y comprender la vida, toda la vida. La iglesia además necesita entender y aceptar la realidad que las fuerzas del infierno están siendo conquistadas por el poder del cielo. La iglesia no debe retractarse, la iglesia no debe huir del reto cultural en el cual estamos viviendo en estos días. No lo hizo en el pasado, no lo tiene que hacer en el presente y no lo tendrá que hacer en el futuro. Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. La iglesia necesita reconocer que Jesús fundó una iglesia que no puede ser destruida, que jamás va a ser destruida. No va a ser destruida por la muerte de sus seguidores en el Coliseo romano, ni por la horda de bárbaros o poderosos emperadores turcos, ni por los tiranos modernos que se están levantando incluso aquí en los Estados Unidos. Tampoco la iglesia puede ser destruida por las ideologías sofisticadas de las universidades y de los profesores graduados en bobería,
Y la razón es porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros necesitamos aceptar el reto y debemos comprometernos con valentía y con confianza. Necesitamos involucrarnos en la cultura contemporánea con una nueva visión de esperanza, porque vivimos en una cultura que es moralmente indiferente. La inmoralidad está en las altas esferas también. Y no solo se ignora, sino que incluso se premia en las urnas de votación. Esta cultura se burla de los valores judeocristianos. Es una cultura en la que la violencia, la banalidad, la mezquindad y la desintegración del comportamiento personal están destruyendo la civilidad y están poniendo en peligro la vida misma de nuestras comunidades. Una cultura en la que los dilemas morales más profundos son abordados por la fría lógica del utilitarismo. Es decir, si algo es útil, no importa si es moral o es inmoral. Como iglesia necesitamos estar dispuestos a sufrir y a sufrir por la causa de Cristo. Cuando hacemos esfuerzos de buena fe para detener el deslizamiento cultural hacia la barbarie, porque hacia allá que vamos, se nos calumnia como fanáticos, como intolerantes. La iglesia necesita determinar que no debemos ceder a la tentación de retirarnos a la seguridad de nuestros santuarios, a mantenernos ocupados, conectándonos con todos los programas ofrecidos por la iglesia, con la esperanza de mantenernos, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos a salvo de toda desolación venidera. Como iglesia necesitamos oración, sí. Necesitamos estudio bíblico, sí. Necesitamos adoración, sí. Necesitamos compañerismo, sí. Necesitamos testificar, sí. Pero si solo nos enfocamos exclusivamente en estas cosas, y si en el proceso nosotros ignoramos nuestra responsabilidad de redimir la cultura circundante, nuestro cristianismo va a permanecer privatizado y marginado. No podemos darle la espalda a la cultura, porque eso sería una traición a nuestro mandato bíblico y a nuestra propia herencia, porque negaríamos la soberanía de Dios sobre todo o sobre toda la vida. No es suficiente que nos enfoquemos exclusivamente en lo espiritual, en estudios bíblicos, en campañas evangelísticas, mientras nos negamos a ver las tensiones distintivas que trae la vida contemporánea. Debemos mostrarle al mundo que el cristianismo es más que una creencia privada, más que una salvación personal. Necesitamos mostrarle al mundo que el cristianismo también es un sistema de vida integral que responde a todas las antiguas preguntas de la humanidad. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde vengo?
¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Tiene la vida algún significado, algún propósito? Necesitamos reconocer que el cristianismo ofrece las únicas respuestas viables y racionales que son defendibles para contestar estas preguntas. Solo el cristianismo ofrece una forma de comprender no solo el orden físico y el orden moral, porque solamente el cristianismo ofrece una cosmovisión, y esa palabra puede sonar muy grande, pero no es grande nada. Una cosmovisión es la manera en que vemos el mundo. La manera en que tú miras e interpretas el mundo, esa es tu cosmovisión. Pero el cristianismo es el único que puede ofrecer una cosmovisión integral que cubre todas las áreas de la vida y del pensamiento, todos los aspectos de la creación también. Porque solamente el cristianismo y nada más en este mundo ofrece una forma de vivir que sea consonante con la realidad, que sea consonante con el mundo real. La iglesia tiene que también entender que la revelación de Dios, que es su palabra, es la fuente de toda verdad. Un marco integral para toda la realidad. Los cristianos vivimos en la realidad. El resto del mundo vive soñando con pajaritos preñados. Necesitamos ver el cristianismo no solo como una salvación personal, individual, sino como un sistema de vida o una cosmovisión que gobierne o que gobierna todas las áreas de la existencia. Hay una guerra cultural. No sé si se han dado cuenta. Está todo en ebullición. Y en su nivel más fundamental, esa llamada guerra cultural no es otra cosa que un choque de ideas, un choque de sistemas de creencias. Es un choque de principio contra principio. Es un choque de cosmovisión contra cosmovisión. ¿Cómo pues viviremos? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Tiene la vida algún significado y propósito? La forma en que vemos el mundo puede cambiarlo. En cada acción que tú y yo tomamos, estamos haciendo dos cosas, básicamente. O estamos ayudando a crear un infierno en la tierra y avanzando el gobierno de Satanás, o estamos ayudando a traer un anticipo del cielo a la tierra y estamos estableciendo el reino de Dios. No hay más alternativas. Así que la renovación puede ocurrir cuando los cristianos se comprometan a vivir su fe. Cuando tú y yo nos comprometamos a vivir nuestra fe, lo que creemos, cuando nos decidamos ver el mundo como Dios lo ve.
no como nos lo presentan en las noticias, no como lo presenta Hollywood, no como lo presentan los políticos, no como lo presenta ningún tipo de profesor de la universidad, no como lo presenta ninguna ideología, nada de eso. Ver el mundo como Dios lo ve. Porque solamente viendo la realidad a través del lente de la revelación divina es que podemos hacerlo. Nuestras decisiones están determinadas por lo que creemos que es real y verdadero. Por lo que creemos que es correcto e incorrecto. Por lo que es bueno y por lo que es bello. Nuestras decisiones están determinadas por nuestra cosmovisión. Cómo vemos el mundo. Cómo vemos las cosas. ¿Las vemos como Dios las ve? ¿O las vemos como Juan de los Paslotes lo ve? El cristianismo genuino es una forma de ver y comprender toda la realidad. Es una cosmovisión. ¿Cuál es el resultado de una cultura o de una cosmovisión sin Jesucristo? En Ezequiel 37, del 1 al 3, dice, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le preguntó a Ezequiel. Ezequiel respondió al Señor, oh Señor Dios, tú lo sabes. Ese es el resultado de una cultura sin Dios. Huesos secos, muertos, sin vida. Eso es lo que es la cultura sin Dios. No importa cuál sea la época. El pueblo de Israel dice, estamos pudriéndonos por causa de nuestro pecado, por habernos rebelado contra Dios. Ahora, eso en contraste con el resultado de una cultura o de una cosmovisión cristiana. En el verso 4 dice, entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me ordenó y mientras yo profetizaba hubo un ruido y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Miré y aquí que subían sobre ellos tendones y carne y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Un ejército grande en extremo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Conclusión. La cultura o cosmovisión naturalista, postmodernista, que nos rodea en este momento, excluye a Dios. Y por excluir a Dios es una cultura hueca, es una cultura vacía, es una cultura de oscuridad, de densas tinieblas, que causa la sinrazón y la desesperanza. Es una cultura de muerte. Estamos matando millones de niños en los vientres de las madres. Para empezar por ahí. Es una cultura de huesos secos. Uno de los grandes pensadores de finales del siglo pasado, Francis Schaeffer, dijo: una base débil para una cultura o para un individuo solo puede sostenerse cuando las presiones no son muy grandes. Pero esta cultura que nos rodea, esta cultura naturalista postmodernista, tiene bases muy débiles. Y hasta ahora no ha podido más o menos aguantar las presiones. Pero cuando las presiones aumenten, se va a derribar, se va a destruir. Cuando eso ocurra, va a venir un gobierno totalitario, va a haber un gobierno de tiranía y no habrá libertades más que para la élite gobernante. Los huesos secos que vio Ezequiel representaron al pueblo de Israel cuando siguió una cosmovisión o cultura sin Dios. Es decir, una base débil. Hoy esos mismos huesos secos y sin vida representan nuestra cultura contemporánea. ¿Cómo pues viviremos? La respuesta de Dios sigue siendo la misma. Arrepiéntanse y sean salvos. Jesucristo es el aliento que da vida. Él es la respuesta real a todas nuestras preguntas existenciales. Leí de un ateo que se paró en una plaza pública y atrajo mucha gente, porque dijo: yo voy a retar la existencia de Dios. Yo les voy a probar a ustedes hoy que Dios no existe. Y todo el mundo fue para allá, ¿verdad? A ver cómo él iba a probar que Dios no existía. Se fue allá en la plaza pública y comenzó a gritar: Dios, si tú eres real, si tú existes, baja un rayo del cielo y párteme a la mitad y rómpeme, destrúyeme. Y esperó y esperó y el rayo no bajaba. Y la gente estaba mirando.
Y volvió por segunda vez, dijo lo mismo, y luego por tercera vez dijo lo mismo, y ahí estuvo como 2 horas, esperando que Dios probara su existencia, mandando un rayo que lo partiera a la mitad. Y después le dijo a la gente, ¿se dan cuenta? He probado que Dios no existe. Y uno que estaba allí en la multitud le dijo, eso no es así, tú acabas de probar que Dios existe. ¿Cómo? Si yo lo reté para que probara que es Dios. Y yo le di permiso para que me destruyera si quería destruirme. Tú acabas de probar que Dios existe. Porque si Dios, a quien llamamos Dios, le hubiese hecho caso a tu petición necia y hubiese hecho lo que tú querías, en ese momento hubiese dejado de ser Dios. Porque hubiese hecho lo que tú, un necio, querías que Dios hiciera. Lo que tú crees que es la ciencia, ahora todo es científico. Los políticos ahora están tomando decisiones políticas siguiendo la ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia que le convenga a ellos. El hombre sin Dios es huesos secos. Está muerto. La Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Cristo vino y nos dio vida. ¿Estás listo para recibir a Cristo como tu vida? Como tu Señor y Salvador. Y aquellos que nos están viendo por los medios de comunicación social, ¿estás listo? ¿Estás lista para terminar con una vida sin sentido? ¿Con una vida sin sabor? ¿Con una vida llena de tinieblas? ¿Con una vida seca? ¿Como los huesos secos? ¿O quieres venir al agua de vida eterna, que es Cristo Jesús? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a orar esta oración. Y si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que la vida sin ti no tiene sentido. Que estoy muerta sin ti, Señor. Pero en este día yo tomo una decisión trascendental para mi vida. Y es que me arrepiento de mi pecado de incredulidad. Y te pido, Señor, perdón. Y ahora abro la puerta de mi corazón. Y yo te invito, Jesús, a entrar en mi corazón y recibir tu vida. Y así como esos huesos secos, sin vida, ahora pueda ser una vida nueva, una persona nueva en ti. Si hiciste esta oración conmigo, déjame saber. Comunícate conmigo. Ahí está saliendo la página web de nuestra iglesia. Déjanos saber. Te podemos ayudar, te podemos encaminar para crecer en tu vida cristiana. Amén.